¿Y si la vida no necesitara un cuerpo, ni una voz? ¿Y si pudiera existir en formas que desafían todo lo que entendemos? Imagina una conciencia flotando en el vacío, sin límites, sin forma, solo una presencia en la oscuridad infinita. En el brazo de Perseo, encontramos algo que destrozó nuestra idea de lo que es existir. Un planeta que se bebía la luz de su propia estrella. Un mundo al que llamamos Erebo. No reflejaba nada, ni siquiera el eco de la radiación más tenue. Era como si la realidad misma se doblara a su alrededor, ocultando secretos que nadie había imaginado. Los astrónomos vieron por primera vez a Caelan, una estrella que parpadeaba de maneras que no tenían explicación. Su luz titilaba como si enviara un mensaje, un código que nadie podía descifrar. Durante años, fue un misterio que obsesionó a generaciones de científicos. Por muchas décadas, fue una nota al pie de página cósmica, hasta que las naves estelares de la clase Alcubierre de la humanidad hicieron que lo imposible se pudiera alcanzar. La tecnología finalmente nos permitió cruzar distancias inimaginables y acercarnos a lo desconocido. La misión del Centinela era sencilla, investigar la anomalía. Pero para la tripulación, era mucho más. Era la oportunidad de mirar directamente al abismo y buscar respuestas a preguntas que la humanidad apenas se atrevía a formular. Pero Erebo era un vacío, que absorbía toda la luz, todos los escaneos, un signo de interrogación en el cosmos, esperando una respuesta. Frente a él, incluso la ciencia parecía quedarse sin palabras, y el misterio solo crecía, envolviendo a todos los que se acercaban en su sombra insondable. El Centinela, la mejor nave de la humanidad, avanzaba silenciosamente hacia Erebo, un planeta envuelto en misterio. Desde la distancia, Erebo parecía una sombra absoluta, un vacío en el espacio, pero los sensores confirmaban su masa, gravedad y un campo magnético sorprendentemente fuerte. Sin embargo, la superficie no reflejaba ni una pizca de luz, ni siquiera bajo el resplandor de las estrellas cercanas. Era como si absorbiera toda la energía, negándose a revelar cualquier detalle. Dr. Thorne. Comandante, las lecturas son imposibles. Es una paradoja física, sólido, pero invisible para todos los instrumentos. Ningún radar, escáner óptico o infrarrojo puede penetrar su superficie. Es como si Erebo existiera en una realidad aparte. Commander Rostova. Acerquémonos más, desplieguen los drones sensores. Quiero un escaneo completo, incluso si tenemos que hacer rebotar neutrinos en la superficie. No nos detendremos hasta entender qué es este lugar. Los drones se desplegaron en formación, descendiendo hacia la superficie oscura. Sus instrumentos comenzaron a mapear un mundo que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, enviando datos que parecían imposibles. Los datos eran desconcertantes. Erebo tenía montañas y valles, pero su superficie no estaba hecha de ninguna materia conocida. Los análisis sugerían la presencia de elementos desconocidos, estructuras imposibles y materiales que no existían en ningún otro lugar del universo. Cuanto más se acercaban, más parecía que el universo mismo retrocedía de este lugar, como si la realidad se distorsionara alrededor de Erebo, creando una sensación de inquietud en toda la tripulación. Erebo no era solo un planeta, era un acertijo cósmico, un desafío a la comprensión humana. Cada dato nuevo solo aumentaba el misterio, y la tripulación del Centinela sabía que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Aterrizar en Erebo rompía todos los protocolos, pero lo desconocido los llamaba. Commander Rostova pilotó el Caronte hacia abajo, con el Dr. Thorne y la oficial Lee a su lado. Mientras descendían, el universo desapareció, ni estrellas, ni luz, solo oscuridad absoluta. Dr. Thorne. Altitud 5000 metros, cuenca plana adelante. Según todas las medidas, este es un mundo muerto y estable. Las luces del Caronte fueron engullidas por completo. Aterrizaron a ciegas, guiados solo por los instrumentos. Commander Rostova. Aterrizaje confirmado. Estamos en tierra. Habían aterrizado en el planeta de la noche eterna. Ahora, el verdadero peligro comenzaba. Salir. Thorne y Lee se pusieron trajes avanzados viendo Erebo no con los ojos,
sino a través de sonar, lidar e imágenes cuánticas. El mundo apareció en 1.000.000 de tonos de gris, una vasta llanura polvorienta, montañas escarpadas y un suelo como ceniza volcánica. Dr. Thorne. El elemento principal del suelo no está en la tabla periódica. Es una red cristalina que atrapa fotones, un sumidero de energía perfecto. Lee escaneó el paisaje silencioso, sus instintos hormigueando. Ni viento, ni sonido, pero se sentía observada. El mundo estaba inmóvil, pero la inquietud se apoderó de ellos. En este silencio alienígena, cada sentido gritaba alerta. Estaban solos, o eso creían. La superficie de Erebo era un escenario para lo desconocido. La sensación de ser observados se hizo más fuerte, como si la propia noche respirara a su alrededor. Cada sombra parecía alargarse, cada sonido se apagaba en el vacío, y el aire vibraba con una tensión invisible. Officer Lee. Comandante, tengo una lectura anómala. El rastreador de movimiento está detectando señales débiles, pero no hay nada en el radar visual. Es como si algo estuviera ahí, pero no quisiera ser visto. Commander Rostova. Probablemente solo fantasmas de los sensores. Manténganse alerta y no bajen la guardia, nadie se separe del grupo. Dr. Thorne. Esperen, ¿vieron eso? Señaló una cresta con la voz temblorosa. Algo se movió justo allí, entre las rocas, no era una sombra normal. Detrás de la cresta, una forma se elevó. Un parche de oscuridad, más oscuro que el vacío. Una sombra viviente que parecía absorber la luz a su alrededor, como si la realidad misma se doblara en su presencia. Se deslizó sobre las rocas. Una silueta bidimensional en un mundo tridimensional, moviéndose sin hacer ruido, como si flotara entre dimensiones. La criatura se detuvo, un corte vertical de la nada, ondeando como una llama negra, imposible de enfocar con la vista. Sin sonido, sin calor, sin masa, solo presencia. El ambiente se volvió aún más denso, como si el tiempo se ralentizara alrededor de la criatura. Thorne y Lee se quedaron congelados, mirando una forma de vida tan extraña que desafiaba la biología y la lógica humana. Era como si observaran un concepto, no un ser físico. Estaban mirando una criatura hecha de sombra, una entidad que parecía existir solo en los límites de la percepción, desafiando todo lo que conocían sobre la vida. En el Centinela, la tripulación observaba en silencio atónito, un ser de pura sombra, una ausencia viviente. Commander Rostova. No ataquen, observen e informen, Dr. Thorne. Su forma es fluida, no constante. No proyecta una sombra, es una sombra, tal vez una forma de vida basada en la mecánica cuántica o la materia oscura. La criatura de sombra los observó, luego se deslizó más cerca, doblando la realidad misma mientras se movía. Los sensores registraron fluctuaciones gravitacionales, deformación de la luz. A 10 metros, se detuvo y cambió de forma. Imitó a los astronautas, formando una silueta negra perfecta de un humano. Una imagen especular, despojada de detalles, representada en pura ausencia. Intentaba comunicarse. El vacío hablaba en el único idioma que conocía. El humanoide de sombra imitó los movimientos de Lee. Una danza silenciosa de reconocimiento. Commander Rostova. Lee, baja tu arma. Lentamente. Lee obedeció. La sombra se relajó, sus bordes se suavizaron. La tensión se disolvió, reemplazada por asombro. La sombra fluyó en una lámina plana, mostrando patrones geométricos, círculo, línea, triángulo. Dr. Thorne. Nos está mostrando matemáticas, el lenguaje universal. Thorne proyectó el teorema de Pitágoras. La sombra lo absorbió, luego mostró fractales y ecuaciones de hiperespacio. La criatura no solo era inteligente, era mucho más avanzada. La comprensión llegó. Ellos no eran los exploradores aquí. Ellos eran los que estaban siendo descubiertos. La exhibición de la sombra se convirtió en un torrente de conceptos avanzados, luego se desvaneció. Mostró su origen, una estrella, un planeta,
Sombras que surgían de la roca y el polvo, vida nacida de la física, no de la química. Luego, galaxias, otros mundos oscuros, otros seres de sombra. Eran una civilización silenciosa, dispersa por el universo. La imagen final, el centinela, luego otras naves humanas, saludadas por sombras en mundos distantes. Era una invitación, un mapa de misterios, no de estrellas. La sombra retrocedió, disolviéndose en el paisaje. Thorn y Lai se quedaron en silencio, cambiados para siempre.